Hola, mucho gusto. Mi nombre es María Alejandra Vargas y mi seña es esta. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Saludos a todos y a todas. Quisiera comenzar diciendo pues que en escenarios más chéveres, mi nombre es Ámbar y soy asistente sexual. En espacios más formales, soy fonoaudióloga de profesión con una maestría en psicología social comunitaria. Pero en este caso, la conferencia va a ser sobre la asistencia sexual en personas adultas. Pues bien, la asistencia sexual la vamos a plantear desde el lugar como un apoyo para el placer. Y el placer no solamente en términos sexuales, sino en otros aspectos también que tengan que ver con la corporalidad en general. Pues voy a retomar entonces a Georgina Orellano. Ella es una feminista argentina y empieza diciendo algo así como que las narraciones se pueden diversificar. Los mitos se pueden deconstruir en la academia, en las calles y en las camas también. Pues bien, ¿qué es la asistencia sexual? La asistencia sexual tiene múltiples, digamos, es bastante polisémica y tiene múltiples acepciones. Voy a empezar diciendo como las que existen y luego voy a terminar, perdón, diciendo un poco cuál es mi apreciación alrededor. La asistencia sexual proviene de diferentes países. Ahora vamos a ver un mapa desde dónde provienen, pero digamos que hay como hay unos acercamientos al concepto desde diferentes campos del conocimiento incluso, ¿no? Entonces está como desde el lado de la salud, está un poco desde una mirada más sociológica y luego viene un poco desde el tema de los movimientos sociales y la lucha por los derechos. Les decía que voy a mostrar algunos países, como algunos puntos. Estos son digamos, el mapa en donde más o menos podemos ubicar algunos referentes en relación con la asistencia sexual, sobre discusiones y también las legalizaciones existentes de esta figura. Es una figura que resulta bastante mítica, es difícil de encontrar personas que realicen la asistencia y quienes quizás la realizan muchas veces no se reconocen ahí, porque en últimas también la asistencia sexual pasa por un componente identitario. Entonces, en este sentido, quienes han tenido mayores adelantos en términos de leyes son los países nórdicos y los países europeos, en donde han tratado de relacionar esta figura con el campo de la salud. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar que hay enfermeras que ejercen el lugar de la asistencia. Hay, por ejemplo, en el caso de Suecia, Noruega, que han pensado más en términos de una figura especializada que se forma para esto. Luego, en otros países, más como los latinoamericanos, podemos encontrar que su mirada ha sido más desde la reivindicación de los derechos y la generación de apoyos para el alcance y el disfrute de los mismos. Y luego otros países han tenido discusiones, Australia, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, como unas discusiones más ahí como puestas sobre la mesa, ¿no? Bien, en España es quizás el país donde mayores avances se han dado, no solamente en términos de legislatura, sino también en términos de las conceptualizaciones. Y aparece este cuadrito que me gustaría como presentarlo, porque más o menos hacen como un plano como que ubica cuáles son las tensiones y diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, la división está puesto entre el trabajo pago, el voluntariado, el propio cuerpo y el relacionamiento con otros cuerpos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la asistencia sexual puntualmente tiene que ver con que es un servicio, se debe pagar, pero además de eso es la relación de la persona que quizás por alguna barrera, sea cual sea, no puede, digamos, desempeñar su propio placer y requiere de ciertos apoyos para poder llegar al mismo, ¿no? Nos podemos encontrar entonces, por ejemplo, en el caso pues de personas con discapacidad que hayan nacido con algún tipo de discapacidad o que la hayan adquirido en el tiempo. Es el caso pues de personas adultas que nos encontramos, adultas mayores ya,
que nos encontramos, por ejemplo, eh, que por algún tipo de enfermedad crónica ya no pueden acceder a su propio placer, sea porque tienen, digamos, una movilidad reducida o porque han adquirido, digamos, algún tipo de discapacidad, como es el ELA, ¿cierto? Que el acceso a su propio cuerpo es muy difícil. Antes de llegar a quienes lo hacemos, quisiera ahora sí mencionar cuál es mi postura al respecto. Para mí es importante mencionarlo desde el lugar de un trabajo y un trabajo en el cual se genera un contrato a través de la palabra y el cual se dignifica a través del pago. Y esto es importante porque en la existencia de un trabajo se pueden, digamos, establecer la letra menuda, ¿cierto? Y es como cuáles son las expectativas, eh, cuáles son las necesidades, implica un proceso, no es algo que se resuelve en una única vez. Adicionalmente, exige a quien lo asiste una formación, una cualificación, que no tiene que ser desde el marco de la educación formal, pero que sí exige una cualificación por parte de quien lo lleva a cabo. Y además de eso, implica una regularización por parte del Estado, lo cual pone en, digamos, en juego dos derechos. Uno, el derecho, digamos, al placer por parte de la persona que lo esté solicitando, pero también un derecho al trabajo por parte de quien lo asiste. ¿Y esto por qué es importante? Uno, para quien lo exige, pues es porque tiene que ver con una reivindicación del placer como un derecho, ¿no? Pero además de eso es poder comprender que la salud no solamente pasa por la ausencia de la enfermedad, sino que también pasa por el poder construir el placer. Pero pone también esto en términos de la discusión pública, ¿no? Y es como, bueno, discutamos sobre qué es el placer, por qué se requieren este tipo de apoyos y asimismo exige la eliminación de posibles violencias. Ya voy a entrar en este campo de las violencias, pero antes de eso quería mencionar también el tema de los derechos, el derecho, perdón, al trabajo, y es poder brindarnos a las personas que hacemos la asistencia sexual una posibilidad de cuidarnos, ¿no? Y hacer un ejercicio no solamente cuidadoso, sino también prever que este tipo de trabajos tienen en sí mismo, pues, unas enfermedades asociadas a la profesión y al trabajo, ¿no? Y si esto no es contemplado por el Estado, pues seguramente podemos caer en el campo difuso, en donde se hace de manera clandestina, pero además de eso mal hecho, pero además de eso sin cuidado, donde cualquier persona lo puede ejercer, en donde no se cualifica, en donde no hay, digamos, una letra menuda que entra en juego, en donde se puede confundir fácilmente con otras formas, digamos, explícitas del trabajo en el campo de lo sexual, ¿cierto? Y también al mismo tiempo, pues el poder tener este tipo de apoyo, que era donde quería llegar con el tema de las violencias, pues permite que las personas sepan qué quieren, qué no quieren y elegir, de tal manera que puedo identificar a través de un proceso pedagógico, que es el que realiza el asistente sexual, la asistente sexual, reconocer cuáles son los propios límites de la persona que lo exige, ¿sí? Pero además de eso, hacer preguntas que no se realizan en un espacio, digamos, íntimo, cuando se está construyendo una pareja, o cuando se está en familia, o cuando se está entre amigos, sino que en este campo, pues es posible plantear preguntas en relación con su propio cuerpo, pero también el relacionamiento con otros. ¿Quiénes lo hacemos? Un poco ya lo dije anteriormente. Y quienes llevamos a cabo, digamos, la asistencia sexual, somos personas hoy por hoy que en su mayoría hemos tenido contacto con personas con discapacidad. Somos personas que hemos trabajado en diferentes escenarios terapéuticos o de la salud
y que por múltiples razones las personas en estos espacios terapéuticos han hecho preguntas. Luego bien, si bien yo soy fonoaudióloga, he intentado alejar un poco la idea del trabajo de la asistencia sexual del campo de la salud, aunque por supuesto ha sido lo que me ha dado las bases para poder, digamos, comprender ciertas corporalidades, ciertos funcionamientos también. Pero digamos que lo que he intentado es posicionar esto desde el campo de lo social, desde el campo de los derechos. Y han habido otras personas que de manera histórica han hecho este ejercicio, pero que no lo nombran desde la mirada de la asistencia sexual, sino que está puesto más desde un momento puntual, ¿no? Es como voy al punto, pero además de eso casi que tiene una reducción al campo de lo coital, es decir, una paja, es decir, como un hecho coital solamente. Mientras que en el campo de la asistencia sexual, esto es una cosa de muchas, ¿no? Implica algo que me parece re lindo, que lo plantea justamente Silvina Peirano, sexóloga argentina, y ella dice que la asistencia sexual tiene que ver con la reincorporación del placer en un cuerpo dolido. Cuando el cuerpo es cambiante y eh, por múltiples razones, por la edad, por la existencia, la presencia de enfermedades, por incluso por el paso del tiempo, ¿no? Que es un poco la relación con la edad, pero además de eso con, no sé, el estado de ánimo, situaciones ajenas a, incluso al cuerpo, como, no sé, accidentes y demás, el cuerpo cambia y por tanto al cambiar, ese placer también se puede ubicar en otros lugares, incluso por las concepciones mismas del placer, la concepción del amor, en fin, ¿no? Ese placer se ve inmerso en la reincorporación de este en otros puntos que antes no habían sido vistos, ¿no? Históricamente, la asociación del placer ha estado puesto, digamos, en términos de unos puntos específicos que se supone que están pensados para esto. Luego, cuando uno piensa entonces con la reincorporación del placer en un cuerpo dolido, pone sobre la mesa que el cuerpo es cambiante, pero al mismo tiempo el placer se puede reubicar. Y finalmente habla del punto de la fragilidad y es como el cuerpo puede estar roto, ¿no? Y esto me parece que es interesante porque justamente eh, en Estados Unidos se dio esto en el marco de la sexología cuando aparece el VIH, ¿no? Aparece el VIH y aparece, digamos, una cantidad de muertes y la gente dice, bueno, no podemos tener sexo, digamos, coital, ¿qué vamos a hacer? Y aparece el sex body working, ¿no? Y es como, bueno, vamos a tener que hacer un trabajo que está pensado desde el marco de lo terapéutico, pero también en el marco de poder explorar el placer desde la mirada del cuidado, desde la mirada de la protección. Y luego esto después empieza a implementar también para mujeres que han tenido procesos de acceso carnal violento y empiezan a tener una aberración con el campo específicamente de su vagina y empiezan a reenmarcar esto como un acto terapéutico y es cómo sano el proceso de la violencia que vivió en mi cuerpo para poder volver a hacer una reincorporación en el campo del placer. ¿Sí? Y esto, digamos que da un giro porque eh, empieza a poner esta discusión en términos también de la clase, ¿no? Y cuando me refiero en términos de la clase es que se ha pensado que el campo de la enseñanza y del acceso al placer por medio de otros cuerpos tiene que ver con el trabajo sexual en calle. Y esto no se escucha, no se ve, no se atiende, pero sí se atiende cuando se está en el campo de lo terapéutico rehabilitador. Y creo que es allí donde está el punto de la asistencia sexual y es poder ubicar. Por eso, digamos, el llamado a la concepción del Estado y la regularización de este tipo de prácticas. Y es un momento. Hay gente que lo ha hecho de manera histórica y no se ha escuchado. Y luego existen otras personas que lo han hecho también en el marco de lo terapéutico y es necesario que ambas nos juntemos también para conversar alrededor de esto. ¿Sí? Porque en últimas quienes están en medio es quienes exigen el poder acceder a estos apoyos para llegar en últimas a
a un estado de salud que está mediado a través del placer. Bueno, quería, antes de llegar a quiénes, por qué esta conferencia, digamos, en el marco de este congreso, y es que existe una plataforma que se llama asistenciasexual.org. Esta asistencia nace en España y busca que las personas se puedan inscribir, ya sea para la búsqueda de la asistencia sexual o para ser asistentes sexuales. Si bien a mí me parece que es una buena iniciativa en el sentido de que pone sobre la mesa la discusión y como su título lo indica, dice tus manos, mis manos, la asistencia sexual para personas con diversidad funcional como derecho al propio cuerpo. Incluso tiene las pestañitas, ¿no? Como que es la asistencia sexual, asistentes sexuales, noticias, contacto. Me parece que al mismo tiempo es importante mencionar varios elementos. Uno, cualquier persona se puede inscribir a esta plataforma y podemos encontrar pues una diversidad inmensa de personas que no sabemos muy bien cuál ha sido su experiencia alrededor del campo, que no sabemos muy bien cuáles son las concepciones que tienen de la asistencia sexual, que no sabemos si la intención pasa solamente por un acto económico o si hay otras ahí. Dos, es una plataforma que está creada en España y a mi concepto, la idea del placer, el erotismo y la sexualidad tienen un fuerte anclaje cultural. Por tanto, no es lo mismo las concepciones que puedan haber en Europa en relación con el placer, el erotismo y la sexualidad que puedan haber en nuestra cultura. Así que, en últimas, lo que yo creo es que la asistencia sexual debe ser un tema a tratar en términos de lo público, ¿sí? En escenarios públicos, justamente para ver las vinculaciones que hay entre salud, entre cultura, entre personas, ¿sí? Y poder incluso llegar a ciertos consensos, acuerdos de cuáles deberían ser las formas para poder acceder. Ahora bien, y ustedes, como médicos y médicas, ¿qué pitos y flautas tocan en medio de todo esto? Bueno, creo que lo principal, y seguramente ustedes lo tienen muchísimo más claro que yo, es que a sus consultas llegan personas haciendo preguntas sobre qué hacer con el padre, la madre, el tío, la tía, que en escenarios ya sea de, digamos, de hospitalización o en espacios especializados de atención al adulto mayor o en escenarios, digamos, de la vida cotidiana en casa, presentan, digamos, ciertas inquietudes alrededor del placer y se puede incluso tornar en situaciones, digamos, incómodas, violentas, abusivas, etc., 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 etc. Lo cuento porque me han llegado varios casos, por ejemplo, y voy a entrar ahora en el marco de los casos que he vivido y cómo he ejercido yo, por ejemplo, el tema de la asistencia sexual. Mm, Me han llegado casos en donde hablan de que personas pues le mandan la mano a sus enfermeras y enfermeros. Entonces, pues primero poder contarles que esta figura existe en Colombia, no es legal, aún no, pero creo que hay por ahí algunas voces y luchas que se vienen gestando, pero el poder plantear esto como una opción desde el campo de la academia, desde el campo de la salud, ya dice un montón, ¿sí? Y es, hey, hay que poner foco en esto. Es una realidad, existe y hay que buscar, digamos, soluciones, opciones, atenciones necesarias. Segundo, la no patologización de este tipo de situaciones. Y tercero, poder pensar que el placer es un derecho, pero además de eso, al ser un derecho debe ser, digamos, garantizado por el Estado y el Estado a su vez pensarse en qué instituciones y en qué, digamos, accionar debe estar puesto para que se constituyan estas figuras como una posibilidad eh, que garantice el acceso a este derecho. Llegar a la conclusión, yo quisiera mencionar algunos casos también para
que esto no se quede como en el marco de lo conceptual, si se quiere, bueno, no es tan conceptual en realidad, como que no se quede tanto en el marco de lo expositivo, sino que también pueda llegar al campo de lo explicativo y tiene que ver con, digamos, situaciones en las cuales yo he estado involucrada para la asistencia y asimismo poder dimensionar lo que implica la asistencia bajo mi concepción, ¿sí? Y es el caso, por ejemplo, les voy a contar un poco cómo llegué acá. Primero, yo antes trabajaba, hoy trabajo en el campo de las bibliotecas públicas, pero antes estaba como en escenarios más clínicos rehabilitadores y hacía como procesos terapéuticos de fonoaudiología. Y la primera vez en que tuve un acercamiento fue con una mujer, se llamaba, perdón, Liliet, y Lili llegaba a mis consultas y empezaba a frotarse contra el asiento, ¿no? Lo que nos habían dicho en la universidad es que frente a un estímulo de este tipo, lo cambiábamos por otro estímulo, ¿no? Entonces, como, ay, bueno, está haciendo eso, pásale una pelota para que juegue, o cambia el estímulo a un estímulo sonoro, o a un estímulo visual, o un estímulo olfativo, de tal manera que esta persona vuelva su atención a el punto en el que estábamos, ¿no? Bueno, esto pasó 3 veces, a la tercera dije, bueno, ya está, tenemos que pensar esto de otra manera, porque bueno, claramente Lili estaba en una búsqueda, ¿no? Pero además, al ser la concepción de las personas que tienen, digamos, otras formas de habitar este mundo, como personas que son esta idea de la no capacidad jurídica y no poder, digamos, tener la capacidad de discernimiento, digamos, pues podríamos estar infringiendo en una situación bastante compleja en donde podría ser visto, digamos, como un acto violento de mi parte el dar lugar a esto, ¿no? Pues bien, lo que hicimos fue como, bueno, ok, esto hay que hablarlo y esto está en el marco de una gran sombrilla que es donde cabe el tema de la asistencia sexual, que son los derechos sexuales y reproductivos anticapacitistas, que hoy por hoy es como la forma en como lo veo. Y entonces, la intención fue como, bueno, listo, vamos a hablarlo, empezamos a trabajarlo y después fue como esta persona yendo al baño y pudiendo conversar que el placer tiene que ser un tema íntimo, pero además de eso consensuado, ¿no? No puede ser un tema que otras personas vengan y lo hagan y ya está. Luego tuve otra situación, a partir de ahí empezamos a preguntarnos, aparece como el tema de una mujer ciega que me pide que si le puedo contar cómo es el placer. Y aparecen preguntas, por ejemplo, que no tiene que ver con lo coital, sino, por ejemplo, cómo se besa, cómo se huele, cómo se explora la piel del otro, cómo se puede, digamos, poner un condón, en fin, ¿no? Entonces, fíjense que con estos dos ejemplos empiezo a concluir que cuando hablamos de la asistencia sexual es un proceso pedagógico que no solamente está centrado en lo coital, sino que básicamente es un eslabón más para poder llegar a el acceso al placer. Así que es por esto por lo que creo que me invitaron a este congreso y es como también ustedes como médicos y médicas pueden proponer este tipo de discusiones en el marco no solamente de espacios terapéuticos y médicos, sino también en el campo de la educación sexual y la educación en relación con los derechos sexuales y reproductivos. Les agradezco mucho por la invitación y espero que esta conferencia les haya servido, digamos, para al menos tener otras miradas alrededor de esto y las personas adultas mayores. Un abrazo y